Práctica número 5. Conductividad térmica en materiales sólidos. En esta ocasión se presenta la generación de la simulación de la práctica número 5, que consiste en analizar tres tipos diferentes de material: mármol, block y tabla roca, la mayoría de ellos utilizados en la construcción, y analizar las propiedades que tienen respecto a la cantidad de calor que pueden conducir de un área transversal a otra. Comenzamos. Primero que nada, podemos observar cuáles son las partes que tiene este trabajo. Principalmente tiene las tres gráficas que vienen siendo conductividad térmica de cada material contra la temperatura de la cara final. Esta cara final o cara 2 se refiere a la cara que está expuesta o libre al aire. Más o mejor dicho, es la que tarda más en calentarse. Bueno, ¿cómo lo realizamos? Primero que nada, recordamos la ecuación para encontrar la conductividad térmica de cada material, la cual estaba dada por el coeficiente, el área de la sección transversal, la diferencia de la temperatura y el espesor de la placa a analizar o el espécimen. Bueno, podemos observar que para graficar cada una de esas líneas fue necesaria la creación de deslizadores para de esta forma conocer y variar los parámetros y saber durante todo el recorrido cuál es el material que maneja mejor la conductividad térmica. Primero que nada tenemos la conductividad del mármol, representada aquí. En esta parte podemos observar que hay una función que se llama la conductividad placa de mármol. Esta función en un principio era una función alargada que abarcaba un dominio que no era necesario, así que decidimos recortarlo mediante una función por partes, la cual incluía de temperaturas desde 0 hasta menores o iguales a 180, por lo que así podemos tener una percepción más realista del proceso en la vida real. Por lo que aquí podemos ver el coeficiente, el cual es una constante investigada. Para el mármol sería de 2, y podemos igual observar que acá el punto 21 está dado por el lado, y este lado es un deslizador que varía dependiendo de cada parámetro. La X, que viene siendo la función cambiante, 159 en este caso es la temperatura que estamos manejando, y por último el espesor. Todos estos factores, como podemos observar, influyen en el comportamiento de la conductividad. Es decir, si aumentamos el espesor, la conductividad tiende a ser menor, porque tiene que calentar mucho más espacio. De igual forma, si lo reducimos, aumenta la conductividad. Lo mismo sucede con el lado. Si se aumenta, la conductividad también. Y si disminuye, disminuirá la conductividad. Y pues las temperaturas aquí las tenemos, la 2 y la 1. Esto realizamos para calcular la gráfica de conductividad de mármol, del block y de la tabla roca. He aquí las gráficas ya analizadas, y todas están compuestas de la misma forma. Posteriormente se procedió a colocar esas imágenes representativas, las cuales corresponden a imágenes del material analizado, y los puntos que están sobre ellas son partículas en movimiento, lo cual nos da una representación más realista del proceso. Es decir, como podemos observar en la línea de la gráfica de la conductividad del mármol contra la temperatura, es el que mantiene una mejor conductividad durante todo su recorrido, y las partículas y moléculas funcionarán de la misma forma. Como podemos ver, tienden a tener una velocidad bastante elevada,
porque la temperatura aumenta, las partículas se excitan, igual se aceleran y se mueven más. Y es el mármol en la cara 1. La cara 1 es la que está pegada al calentador, la cual está en contacto con la superficie que está calentando. Y la cara 2 es la que está expuesta al aire, por lo que podemos ver que pierde un poco de velocidad de aceleración. Sin embargo, aún mantiene un buen ritmo. Vaya. Posteriormente, podemos analizar el bloque en la cara 1. Todos estos están en contacto con la parrilla calentadora, por lo que tendrán la misma aceleración de partículas en la cara que está pegada. Y sin embargo, acá notamos algo curioso. Las partículas, cuando están en la cara 2, se vuelven más lentas. Y si lo analizamos con el gráfico que tenemos acá, esto es realista, ya que las partículas, ya que la conductividad del bloque es menor y las partículas se moverán más lento. Y de igual forma la conductividad de la tabla roca es aún menor. Esto nos indica que la superficie que no está en contacto con la parrilla tardará mucho más en recibir la misma cantidad de calor y temperatura. ¿Cómo hicimos esto? Todos estos puntos son deslizadores. Primero que nada pegamos las imágenes de esta forma. Y todos estos puntos están hechos por deslizadores. Acá los podemos observar en la zona de abajo. Son deslizadores que tienen un rango en X dependiendo del tamaño de la imagen. En este caso de 126 a 180, que viene siendo desde acá hasta acá, y una altura igual determinada por el rango de la imagen. Hacemos que varíen los parámetros y se coloca un punto que indique el punto Q, digamos que es este, está variando de acuerdo a y a B, y sabemos que se está moviendo por lo que se moverá en todo el instante. Esto realizamos en todos y todas las imágenes, por lo que acá podemos ver el movimiento que tiene cada una de ellas. Y de igual forma, para representar el movimiento más lento y menos acelerado de las partículas que reciben menos conductividad térmica, bajamos la velocidad de animación. Las que están pegadas a la zona en contacto con la parrilla, es decir, las caras 1 de los elementos, tiene una velocidad de por 15. Y las caras que están despegadas van variando. El de mármol es la mayor y la tabla roca menor, de acuerdo al análisis que hicimos en los resultados de esta gráfica. Posteriormente, podemos observar que acá tenemos puntos deslizantes. Es decir, si agarro este punto y lo muevo por acá, vemos cómo se va corriendo y van cambiando los parámetros y los valores. ¿Esto qué nos indica? Nos indica a qué temperatura alcanzas un cierto grado de conductividad térmica. Y esto lo puedes variar igual dependiendo del grosor, el lado, el espesor, etc. Por lo que de esta forma tenemos una mayor capacidad de entender el fenómeno que sucede. Y podemos encontrar en cualquier instante del recorrido de 0 grados a 175 grados cómo va variando la conductividad de cada material. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, primero que nada definimos el deslizador de temperatura 2 o temperatura de la cara expuesta, y llamamos el valor Q mármol, lo que viene siendo el valor numérico de cierto punto en la gráfica de acuerdo a la temperatura 2 y la temperatura 1. Y estos están dados por estos dos deslizadores. Entonces posteriormente creamos el punto, y como es un punto que está de acuerdo a un deslizador y un valor cambiante, será un punto cambiante, por lo que nosotros podemos variar cada dato y variaría consigo todos los deslizadores, todos los elementos del sistema. Y finalmente decidimos realizar una serie más de deslizadores para controlar de mejor forma el movimiento que tienen cada una de las partículas, como es acá, y hacerlo un poco más gráfico, claro. Y en la práctica nos señalaba
que en este caso se utilizaban placas del mismo tamaño, aproximadamente 13 centímetros por 13 centímetros, y de grosor aproximadamente de 2 centímetros. Sin embargo, nosotros decidimos hacerlo variable para tener una vista panorámica y más amplia acerca de todos los fenómenos que suceden. Básicamente es todo. Cambio de temperaturas, cambio de lados, el espesor igual influye, y el movimiento de las partículas aceleradas. En esta ocasión sería todo. Muchas gracias.